Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de la hora en que vayan a ver el video. Este es el cuarto video de la serie de videos orientados a poder ir recordando algunos conceptos de programación en dos lenguajes en particular, que son C y Python. En esta oportunidad vamos a explicar o profundizar un poco más, porque en el video anterior habíamos revisado un solo operador aritmético, que era el de la suma. Y ahora vamos a profundizar con el resto, ¿ya? La resta, la multiplicación, la división, me faltó aquí, multiplicación, división y el resto, o también conocido como el módulo, ¿ya? Que me devuelve el resto de la división de dos números. El desafío, ¿cuál va a ser? Construir un programa que permita leer desde teclado dos números, x e y, y que permite imprimir los siguientes resultados: la suma de x e y, la resta de x e y, la multiplicación de x e y, la división de x sobre y el resto de la división entre x e y. Está además mencionar que se va a ejecutar de acuerdo a lo que está ahí, es decir, la resta de x menos y, que sabemos que no es lo mismo que restar y sobre x, ¿ya? Porque no son asociativas o conmutativas en realidad. Así que vamos a ir por ese orden en el que está ahí. Después ustedes pueden ir cambiando, ¿cierto? Alterando alguno de las instrucciones que vamos a escribir para poder ir viendo las diferencias, ¿ya? O cómo funciona o trabajan estos famosos operadores aritméticos. Entonces, tenemos esa misión. El mensaje que se debe imprimir para cada resultado va a ser indicar la operación y el resultado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mirar la suma, debería decir la suma de A y B es igual a, y debería aparecer el valor C, donde A y B son los números que yo voy a leer y C es el resultado de la suma. Si hago lo mismo con la resta, debería decir la resta de 5 y 3, por ejemplo, es igual a 2, ¿ya? Esa es como la lógica que queremos generar. Como siempre, ya vamos a considerar nuestro análisis inicial, donde vamos a considerar, como lo hemos hecho ya en todas estas oportunidades, en todas estas instancias que hemos tenido, de ¿cierto? Considerar nuestro esquema general, donde tengo la salida y la entrada, ¿ya? En el intermedio yo tengo lo que se conoce con el nombre de proceso, en donde yo defino una serie de acciones, de pasos a seguir para tomar estas entradas, ¿cierto? Estas que tengo aquí, y generar la salida que me están pidiendo. Hemos hecho el ejercicio de ir mirando o viendo qué es lo que yo necesito para poder generar mi salida. Pero tengo que determinar en este punto, ¿cierto? Aquí, en este punto, lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero obtener? Y eso viene dado por el problema. En este caso yo quiero imprimir varias cosas. Quiero imprimir la suma. Quiero imprimir la resta. Quiero imprimir la multiplicación. Y quiero imprimir la división. Y no conforme con eso, también me piden imprimir el resto de la división o cociente de la división. Entonces son varias cosas las que quiero lograr. Todas ellas se enmarcan en este verbo que se repite, es imprimir varias cosas, pero independiente de lo que me pidan, del resultado de la suma, de la resta, de la multiplicación o de la división, voy a tener que imprimir 5 cosas. Necesito saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito para poder imprimir la suma, qué es lo que necesito para poder imprimir la resta. Necesito en el sentido de materia prima. ¿Qué voy a sumar? ¿Qué voy a restar? ¿Qué voy a multiplicar? ¿Qué voy a dividir? Entonces eso es la respuesta a esa pregunta, lo que yo necesito. ¿Qué quiero sumar? ¿Qué quiero restar? ¿Qué quiero? Pero el enunciado lo dice, son 2 números. Entonces eso me lleva inmediatamente a este punto de acá, y yo sé que mi proceso, ¿cierto?, necesita de 2 números, y si lo intentase dibujar así, esto va a ser mi X y esto va a ser mi Y, que de hecho es lo que dice el enunciado.
Entonces aquí tengo mi valor de X y tengo mi valor de Y, y mis salidas, bueno, van a ser varias en este caso, en el sentido de imprimir, ¿cierto? Va a ser el X más Y, va a ser el X menos Y, va a ser el X por Y, y va a ser el X dividido Y, y va a ser el resto entre X e Y. Pero sin X y sin Y, o Y, yo no puedo hacer nada, po. Entonces, desde esa perspectiva, volvemos nuevamente al análisis previo, que yo necesito dos números, ¿cierto? Y con esos dos números yo puedo, no sé, realizar una serie de operaciones, transformar esos dos números para obtener la salida. Bueno, si quiero imprimir la suma tendré que sumarlos, si quiero imprimir la resta tendré que restarlos, pero ¿qué tendré que restar? Los dos números. Si se fijan, no puedo hacer nada, absolutamente nada, si yo no tengo estos dos números. Y de ahí la importancia, ¿cierto?, de conocer qué es lo que necesito para poder generar lo que quiero. El cómo tomo lo que necesito para llegar a lo que quiero es lo que forma parte del proceso. Y estas instrucciones, estas acciones a seguir, estas transformaciones que yo puedo hacerle a estos números es lo que va a determinar mi salida, ¿ya? Ese ejercicio siempre es sumamente importante, el saber qué es lo que quiero para poder obtener el resultado, ¿ya?, de lo que me están pidiendo. Si yo no tengo claro lo que quiero, difícilmente voy a poder responder a lo que me están pidiendo. Entonces tengo que tener sumamente claro eso. Estos ejercicios son relativamente sencillos para lo que nos toca hacer, digamos, de manera más profesional, pero es la esencia, ¿ya? La esencia de la construcción de todo programa, independiente del lenguaje. Si ustedes se fijan en los videos que hemos hecho, cuando hacemos este análisis aquí, jamás hablamos de un lenguaje en particular, hablamos de cuestiones generales, de imprimir, de leer, de operaciones que son independientes del lenguaje. Independiente del lenguaje, lo que va a cambiar es la sintaxis. Por eso es que siempre se dice que es muy relevante que yo analice lo que quiero, independiente de en qué lo voy a resolver. El qué lenguaje voy a usar es otra cosa completamente distinta. Siempre deberíamos ponderar y agradecer el entender lo que me están pidiendo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Independiente si lo hago en Python, en Java, en C#, en C, lo que fuera. Yo tengo que tener claro lo que quiero. Y por eso el énfasis en todos los videos que vayamos a hacer va a estar en ese contexto. Entonces, teniendo este análisis, yo ya sé que necesito estos dos números, este y este. Vamos a trabajarlos como números enteros todavía. Ya después vamos a ir ahondando un poco más en los otros tipos de datos. Entonces estos van a ser dos números enteros. Y estos dos números enteros me van a permitir sacar todas estas operaciones, que es lo que en el fondo me están pidiendo imprimir. Entonces, volvemos acá y retomamos nuestra herramienta, que como ya lo habíamos dicho, estamos usando Replit, que me permite codificar en varios lenguajes, en nuestro caso en Python y en C, sin necesidad de instalar nada. Ya tienen acá un compilador y un intérprete del lenguaje que solo me requiero de una conexión a internet y una cuenta en Google para poder vincularme a esta plataforma. Entonces, acá tengo mi proyecto de C y tengo mi proyecto de Python. Como siempre, vamos a resolver el ejercicio en ambos lenguajes. Voy a partir por C. Voy a ir aquí y voy a agregar un nuevo archivo y le vamos a poner 3 operadores, que ahora sí que debe llamarse operadores porque en el video anterior solo habíamos hecho el de un operador. Entonces aquí está el 3 operadores. Como siempre me entrega el vacío. Voy a ocultar esto aquí para quedar con más espacio. Entonces todo programa en C parte con un include. Aquí hacemos el standard input output.h, que es la librería que me permite manejar las funciones para imprimir y para leer desde teclado. La esencia de todo programa en C es, perdón, aquí me sobró una comilla y es un punto y coma. No es punto y coma. Main, ¿cierto? La función main, que es la función principal, por donde parte la ejecución. Y como dije arriba que iba a devolver una entera, yo retorno ese 0. Entonces, acá el análisis que yo hice fue el haber tenido dos números, ¿ya? X e Y.
Por lo tanto, ya lo hemos visto y lo hemos notado que las entradas significan, desde el punto de vista de la implementación, variables, ya, porque viene de alguna fuente externa. Y esa fuente, lo que yo reciba de esa fuente externa, tengo que guardarlo. La máquina debe guardarlo para poder usarlo posteriormente, para poder procesarlo posteriormente. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿y dónde se guardan las cosas? Las cosas se guardan en variables. Por lo tanto, si yo tengo dos entradas, debería declarar dos variables. Cuando yo declaro una variable, si el lenguaje me obliga a declarar, ¿cierto? Porque ya sabemos que hay una diferencia, una de las tantas diferencias entre C y Python es que C me obliga a declarar variables y Python no. En Python yo puedo hacer aparecer las variables, asignar un valor y sería todo. En cambio en C no. Entonces ahí, en la línea 3, lo que yo voy a hacer es declarar esas dos variables que necesito. Cuando yo declaro una variable, necesito indicarle el nombre y el tipo de dato. ¿Ya? Y los tipos de datos, los lenguajes ofrecen, la gran mayoría ofrecen los básicos, los mínimos, son comunes, y otros que son un poco más potentes ofrecen algunos otros un poco más elaborados. En este caso, INT es el tipo de datos que se maneja para representar a los números enteros. Ya nosotros en nuestro análisis aquí habíamos acordado que íbamos a leer dos números enteros. Existen otros tipos de datos numéricos, pero por ahora vamos a seguir trabajando con los números enteros. Entonces ahora voy a declarar mis dos variables en una sola línea. Lo habíamos dicho en el video anterior. Yo puedo hacer una línea para declarar X y una línea para declarar Y, pero en definitiva es la misma declaración del mismo tipo de datos, por lo tanto basta con que los pueda hacer considerando una sola instrucción. La instrucción termina con un punto y coma. C es una de las reglas sintácticas que tiene. Las instrucciones deben terminar con un punto y coma. Entonces ahora procedo a leer. Vamos a poner un comentario aquí. Vamos a leer los números. Entonces, para leer un número, ya lo hemos mencionado, queremos hacer esto un poco más amigable para el usuario. Ya vamos a decir ingrese X. Vamos a poner un espacio y ahora la instrucción para leer desde teclado un número, que es el porcentaje de. Y aquí debo especificar la variable donde quiero guardar el número. Hemos hablado varias veces ya que aquí escribí mal, scam. Ahí está. Que el scam tiene su sutileza, ¿cierto? Algunas cosas un poco difíciles de entender en una primera instancia, porque trabaja un poco con direcciones de memoria. Cuando uno empieza a hablar de punteros, comienza a entender un poco más esa función. De hecho, en los cursos de estructura de datos, cuando uno parte hablando de punteros, yo siempre parto dando el ejemplo del Scanf, ¿ya? Porque es como lo más cercano que yo tenía a punteros sin saber que trabajar con punteros, sin saber que trabajaba con punteros, ¿ya? Entonces, cuando toquemos en algún momento el tema de punteros, vamos a ir a revisar lo que significa el ampersand derechamente. Hasta ahora me devuelve la dirección de memoria de la variable, pero eso, si estoy recién recordando, me va a sonar un poco extraño. Por ahora, el scanf lo que necesita es la variable, ¿cierto? Y lo antecedo con el ampersand para poder indicar a la función la dirección de memoria donde quiero guardar lo que me van a ingresar. Hacemos lo mismo ahora para la Y, porque a eso voy a leer la I, y aquí voy a leer la Y. Entonces aquí le vamos a poner, a hacer los cambios pertinentes. Ahí está. Recuerden que lo que acompaña aquí al scanf tiene mucho que ver con el tipo de dato, ¿ya? La X y la Y son enteras, por lo tanto el formato de lo que yo quiero leer es un porcentaje de. Tengo los dos números leídos, entonces ahora vamos a calcular la suma. Calcula la suma, voy a hacer lo mismo para calcular la resta. Luego voy a hacer lo mismo para calcular el producto o la multiplicación. Y aquí la división. La división. Y finalmente el resto. O módulo, que es el otro término con el cual se conoce. Perfecto.
Entonces, para calcular la suma, vamos a hacer, calculamos, imprimimos, calculamos, imprimimos, calculamos e imprimimos. O puedo primero calcular y después imprimir, da lo mismo. Pero para ir cerrando como etapas, entonces calculamos e imprimimos para cada una de las operaciones. Entonces, ¿cómo calculo la suma? Bueno, ya lo habíamos visto en el video anterior, es un operador matemático, que es el más, que es muy, muy asociado a lo que en matemática a nosotros nos enseñan. Cuando nos enseñaban a sumar, los ejercicios que nos hacían hacer era 2 más 3, entonces aparecía el más como el operador matemático, operador aritmético. Entonces aquí lo que yo quiero sumar no es 2 más 3, ni 5 más 8, ni 3 más 9. Lo que yo quiero sumar son los dos números que me ingresaron. Entonces lo expreso de esa forma. X más Y. El problema está en que la máquina no lo entiende así, ya, porque dice, ya, ok, yo te sumo, pero me tienes que decir dónde lo guardo, porque no vas a saber qué hacer, ¿cierto?, con esa operación. De hecho, ni siquiera es una operación completa. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que se debe hacer siempre con todo cálculo, que implica guardar ese resultado en una variable. Entonces le voy a sumar, le voy a poner suma. Entonces la variable suma va a guardar el resultado del X más Y. Esta es una instrucción, la que está aquí, es una instrucción de asignación. Está usando el operador de asignación, que en C es el igual. Un operador de asignación tiene a la izquierda una variable y a la derecha una operación o una expresión. En este caso es una expresión matemática que utiliza un operador aritmético o un operador matemático que es la suma. Ese operador es binario, necesita dos parámetros o dos operandos, que en este caso son X e Y. El único problema es que como C es tipado, es un lenguaje que me obliga a declarar variables, está reclamando ahí porque suma no existe para él, ¿ya? Entonces, para el programa. Entonces, bueno, yo voy a declarar, entonces aquí tengo la variable suma. Perfecto. Entonces ahora dejó de alegar, ¿verdad? Porque suma es una variable que existe, que está declarada previamente antes de poder usarla. Entonces ahora voy a imprimir el valor de la suma y aquí vamos a poner el printf con su variante, ¿verdad? Suma de, aquí tengo que poner el número, me decía, y después tengo que poner el otro número, es igual a. Así quería en el mensaje. Es igual a, y aquí va a ir el resultado. Me voy a saltar una línea y voy a poner ahora las variables, donde está este porcentaje de, este porcentaje de y este porcentaje de. Hay 3 porcentajes de. ¿Cómo va a saber la máquina cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero? El orden que yo le voy a dar acá. Si yo aquí pongo x, y, suma, significa que el primer porcentaje de va a ser el valor de x, el segundo porcentaje de va a ser el valor de y, y el tercer porcentaje de va a ser igual a la suma, ¿ya? Entonces ahí lograría el efecto que quieren, que cuando me pedían aquí el ejercicio me decían la suma de A y B, aquí van los porcentajes, ¿cierto? Los porcentajes de es igual a y el porcentaje de del último valor. Entonces, estoy cumpliendo, entre comillas, con el requerimiento de cómo quieren que sea la salida. Perfecto, hago lo mismo para la resta, entonces hago muy similar, voy a declarar una variable que se llama resta, podría usar la misma variable que yo le llamo resultado y la voy cambiando el valor. Daría exactamente lo mismo. Entonces aquí sería x menos y, que es el mismo operador que uno por intuición mantiene, el mismo ejercicio. Tengo que ir a declarar resta, estoy usando la misma línea de declaración, le estoy agregando las variables separadas por una coma nada más. Y aquí voy a hacer el mismo ejercicio, voy a copiar esto para no volver a escribirlo y así evitar equivocarme. Entonces aquí el resultado es resta, sigue siendo x e y. Y aquí en lugar de suma le vamos a poner que es resta. Entonces ahí está. Perfecto. Vamos ahora a calcular el producto. Entonces aquí vamos a poner producto es igual a x por y. Ahí está. Les presento al tercer operador matemático, el asterisco, que representa el producto entre dos números, ¿ya? O en realidad dos expresiones, porque x e y pueden ser otras expresiones. Igual que en matemática uno nos enseñaban a cambiar la prioridad de los operadores, porque los operadores tienen una prioridad. Cuando vayamos jugando un poco más con ellos, vamos a ir considerando eso, y esa prioridad, igual que en matemática, yo la puedo alterar usando paréntesis.
¿ya? Producto, la misma historia anterior. Aquí está, producto. Y ahora le aparece declarada. Y ahora aquí hago el mismo ejercicio para poder imprimir. Entonces aquí en lugar de resta es producto. Y aquí en lugar de resta es producto. Vamos a poner una P aquí en mayúscula. Se me va a decir producto de el número y el otro número es igual a y el resultado. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Cuando llego a la división, me encuentro con un problema, porque, o sea, en realidad no es un problema, son variantes, consideraciones que yo debo tener, porque son dos cosas. O sea, yo puedo dividir 6 sobre 2 y me va a decir que es 3. Divido 14 sobre 7 y me va a decir que es 2. Pero ¿qué pasa si divido 5 sobre 2? Interesante, porque 5 sobre 2 o 5 dividido 2 debería ser 2,5. Lo más probable es que si yo divido dos números, es una probabilidad altísima de que eso no sea un número entero, sino que un decimal. Por lo tanto, ahí hay otro tema de conversación y voy a explicarlo luego, ¿ya? Pero hay que detener ese detalle, ¿ya? Porque vamos a ver si yo lo defino como entero, porque técnicamente yo voy a decir, oye, pero si X es entero y la Y es entera, entonces la división debería ser entera, ¿ya? Pero hay unas sutilezas ahí que los lenguajes normalmente de programación tienden a comportarse de manera distinta ahí, en el sentido de los tratamientos de los tipos de datos, de las transformaciones que podrían hacer. Y el otro detalle es qué pasa si me ingresan un cero. Matemáticamente la división por cero no existe, ¿ya? Entonces yo no podría ingresar un cero, o sea, podría, pero tengo que tener alguna forma de poder controlar la situación que se va a producir si yo divido por cero, que es lo que también voy a probar cuando pongan a ejecutar mi programa, ¿ya? Pero son situaciones que uno debe tener en cuenta para que mi programa no explote en la mitad de su ejecución, ¿ya? Por ahora vamos a poner aquí división, y le voy a poner que es X y el operador para dividir es la barra, ¿ya? La misma historia. Por ahora voy a definir la división como entera. División, se queda tranquilo. Y aquí le vamos a poner para imprimir la división. Entonces en lugar de producto ahora es división y en lugar de la palabra producto ya división de... Voy a evitar poner los tildes para que no aparezcan acá en la consola, a veces podrían aparecer símbolos extraños. Listo, me queda solo el módulo, entonces le vamos a poner resto es igual a X y el operador para calcular el resto en C es el porcentaje, ¿ya? Y aquí hago la misma historia. Entonces aquí está, vamos a ponerle resto, que también se llama residuo, entonces le vamos a poner aquí residuo. Acuérdense que cuando yo divido dos números está el cociente y el divisor. El cociente, el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, ¿ya? Cuando yo divido, voy a pasar por acá, esos conceptos más matemáticos, que uno tiene lo siguiente. Por ejemplo, yo divido X sobre Y, esto que está aquí se llama cociente, y la diferencia de esto, ¿cierto? Porque aquí sería, bueno, a mí me enseñaron a dividir así, Y por C, o Y por C. Si yo resto estos dos, esto que de aquí es lo que se llama resto, ¿ya? O residuo, ¿ya? Y esto que está aquí, este resultado, es lo que me devuelve el operador. Pues supongamos que si yo pongo en C 5 módulo 2, que también se llama así, entonces mi resultado, ¿qué va a ser? La máquina va a dividir 5 sobre 2, entonces aquí me dice que es 2, 2 por 2 es 4, o sea, a mí me enseñaron a dividir así, 2 por 2 es 4, entonces aquí me queda 1. Entonces eso que está aquí es lo que se llama residuo o resto, ¿ya?
En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, no lo sé, esto va a dar 0. Por ejemplo, si yo divido 6 sobre 2, me va a quedar 3. 3 por 2 es 6. 6 menos 6 es 0. Entonces aquí esto es, también se llama resto o residuo. Y como es 0, uno dice que la división es exacta. ¿Ya? Ese es como el uso, digamos, que tiene. Y otro uso es para poder determinar si un número es par o impar, etc. Pero eso es como la potencialidad que tiene este operador, que es el operador del módulo. Entonces, dicho eso, vuelvo acá. Y aquí está la variable resto, que no tengo declarada. Entonces la voy a declarar. Si se fijan, ya mi programita tiene varias variables. Pude haberla dejado en 3 variables nada más. Una variable x, la variable y luego una variable que se llama resultado, que fuera cambiando de valor dependiendo de la operación. No había ningún problema con eso. Pero decidí tener más de una o una para cada operación para simplemente indicar que el uso de las variables es un tema que es de libre elección. Entonces, tenemos eso ahí, vamos a ir a compilar. Ahí está. Vamos a poner -o. Vamos a poner 3 operadores. Y vamos a poner 3-operadores.c. Si es que me pesca el texto predictivo, no me lo pescó. 3 porque no me lo pescó porque no existía el nombre. Ahí está, 3operadores.c. Me arroja 2 warning, ¿ya? Que son el uso del scan, ¿ya? Debe haber algo ahí que nunca hace días que quería mirar la documentación respecto de eso. Debe ser la versión del compilador que le molesta que use el scan, quizás por algo me falta, ¿ya? Al hacer la llamada. Pero son solo warning, así que no voy a considerar. Voy a limpiar la consola y vamos a hacer un ls para mirar qué es lo que tengo. Ya tengo los archivos, bueno, tengo todos los archivos que ya he mirado, y ahí está el 3 operadores que está aquí, ¿cierto? Que es el que estamos haciendo ahora, y 3 operadores como ejecutable. Entonces vamos a poner aquí 3 operadores y acá está. Si me ingresa el valor de x, le voy a poner un 10. Después me va a decir ingresa el valor de y, le voy a poner un 2. Y se supone que me debería devolver los resultados. Si te fijas, imprimió 5 líneas, porque el ingrese x y el ingrese y lo pasé yo, ¿verdad? Me ingresó la x, me ingresó la y, ese 10 que ingresamos se guardó en la variable x, ese 2 que ingresamos se guardó en la variable y luego se largó a ejecutar las operaciones, las instrucciones cuando estaban los operadores matemáticos, y luego los printf. Y por cada printf me fue apareciendo una línea aquí en mi terminal. Suma de 10 y 2 es 12, resta de 10 y 2 es 8, el producto de 10 y 2 es 20, la división de 10 y 2 es 5 y el resto es 0. ¿Ya? Todavía no había ningún problema, el tema solamente el detalle, ¿verdad? Es que es una división exacta, entonces estoy jugando un poco a cepilla, ¿no? Entonces aquí voy a probar ahora con el 5 y con el 2. ¿Ya? Ingreso el x es 5, ingrese la y el 2. Entonces me dice que 5 y 2 es 7, está bien, 5 más 2 es 7, 5 y 2, la resta es 3, está bien. El producto entre 5 y 2 es 10, está bien. La división entre 5 y 2 dice que es 2. ¿Ya? Cuando técnicamente o matemáticamente debería ser 2.5. El resto también está bien, porque la división entre 5 y 2, de hecho lo vimos en el ejemplo donde estábamos aplicando el concepto del residuo, es 1, así que está bien. El tema es la división. ¿Ya? Entonces, hay un tipo de dato que me permite a mí representar ese 0.5, ¿ya? Los decimales. El entero no hace eso, porque un número entero es eso, un número sin valores decimales. Entonces, eso hay que aprenderlo, hay que usarlo de otra forma, definiendo la variable o declarando la variable de otro tipo. Pero si lo defino como entero, no es que esté mal, pero solamente me voy a considerar la división entera y sin aproximar, ¿ya? Porque ahí el 2,5 va a ser 2 nomás. La otra situación, que era donde teníamos que poner ojo, ¿cierto?
¿Qué pasaba si yo le ingreso un 0? La X vamos a hacer un 7 y la Y va a ser un 0. Entonces me encuentro con que la suma de 7 y 0 es 7, la resta de 7 y 0 es 7, el producto entre 7 y 0 es 0, pero cuando intento dividir, ni siquiera me imprime. ¿Ya? Eso generó un error en tiempo de ejecución, ¿cierto? Porque la división por 0 matemáticamente no existe y computacionalmente lo que está haciendo es dividir nomás, ¿ya? Si la matemática no existe, lo computacional tampoco. Hay formas de manejar eso, unas más elegantes que otras, y en uno de los próximos videos ya vamos a ir a cubrir esa necesidad de qué pasa si es 0. ¿Qué voy a decir? Yo debería decir, si me ingresa un 0, debería decir que la división por 0 no existe. Advertirle al usuario que lo que está intentando hacer es incorrecto o matemáticamente inexistente. ¿Ya? Y después continuar con mi ejecución o dejar definitivamente hasta ahí nada más la ejecución. Pero son las situaciones de las cuales nosotros tenemos que ir haciéndonos cargo a la hora de resolver un problema. Normalmente están declaradas explícitamente en los primeros ejercicios de programación que uno hace, como que son súper textuales para decirte qué hacer en caso de. Y después ya eso para ti es natural, o sea, de aquí a un tiempo más, ¿verdad? O cuando tú ya estés recordando un poco más o profundizando un poco más en este mundillo de la programación, te vas dando cuenta que hay cosas que ya son de sentido común después, para ti, ¿ya? Pero cuando uno empieza, normalmente no, hay cosas que no, cierto, de eso no me había dado cuenta, o esa regla no la había considerado, o eso no lo había pensado, ¿ya? Entonces, después la práctica te va a ir dejando las diferencias. Entonces, este es nuestro programa en C, consta de 25 líneas, y instrucciones son las que terminan con un punto y coma, ¿cierto? Consta de una función principal donde está todo el código. Esa es la forma tradicional, quizás muchas veces no tan eficiente, sobre todo si el código es muy grande, pero lo tradicional, ¿verdad? Para resolver un problema en particular. Dependiendo de la naturaleza del problema, van a ir creciendo las instrucciones o la cantidad de instrucciones que van siendo en mi programa, lo mismo con las variables que voy teniendo. Perfecto. Queda en el tintero el hecho de que del tratamiento de si el segundo valor ingresado es un 0 y ese ruidito de que 5 sobre 2 no es 2. En el mundo de los enteros sí, es 2, pero realmente matemáticamente no es 2, lo estoy siendo precisa, porque es 2.5, y ese punto 5 no lo estoy considerando, ¿ya? Puede ser un spoiler, y eso se trabaja con un tipo de dato distinto, que es el float, que es un tipo de dato que ofrece C, que me permite guardar números decimales, ¿ya? Pero eso es para una próxima edición. Por ahora, la misión es ir a hacer esto mismo en Python. Entonces vuelvo a mi proyecto de Python y aquí voy a generar un nuevo archivo porque ese fue el del video anterior, y aquí voy a poner 3 operadores. La extensión de un programa en Python es .py. Entonces aparece aquí el archivo, perfecto, vacío, y hago el espacio y voy. Entonces, dos números igual que en el otro, el problema es el mismo, ¿ya? Estoy usando otro lenguaje de programación para hacer que la máquina entienda y haga lo que yo le estoy pidiendo. El objetivo va a ser el mismo, leer dos números e imprimir la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto. La diferencia es que ahora la máquina lo va a leer o lo va a ejecutar pensando en otro lenguaje. Es como si yo le diera las instrucciones, ¿cierto? Para cocinar una cazuela, para preparar una cazuela a un alemán y a un gringo. ¿Ya? Al alemán le tengo que dar las instrucciones en alemán y al gringo le tengo que dar las instrucciones en inglés, ¿ya? Por lo tanto, ambos van a preparar la cazuela. El tema es que las instrucciones que le estoy entregando a uno son las mismas, pero en otro lenguaje, ¿ya? Que él pueda entender. Lo mismo sucede aquí. La máquina entiende muchos lenguajes y está abierta la máquina en realidad no, sino que los intérpretes de los lenguajes y los compiladores de los lenguajes. Pero puede ejecutar lo que sea si tiene el compilador y el intérprete correspondiente. Entonces aquí vamos a partir por las mismas dos variables. Sabemos que en Python la forma de leer es el input, es como el símil del scanf, pero sintetizado, porque cuando yo leo en C tengo que poner un printf para que el tipo sepa lo que tiene que ingresar y después el scanf. Python tiene la particularidad de que eso lo une en una sola instrucción, en una sola función, que se llama input.
Entonces aquí yo digo ingrese X. Eso lo logro al otro lado con dos instrucciones en C. Eso mismo yo lo logro aquí con estas dos. Entonces ya ahí uno ve una diferencia. No hablo de ventaja o de desventaja porque eso sería incorrecto que hiciera eso, sería injusto que hiciera eso, porque cada lenguaje tiene su enfoque distinto. Yo hablo solo de diferencias. Lo que allá se hacía en 2 líneas, acá se puede hacer en una. Entonces aquí, bueno, la función se llama input. Se llama input. Ahí sí, ya. Ahí está, de hecho ahí me propone la sintaxis. Entonces tengo tengo el X, ahora voy a anotar el Y. Ahí está. Y aquí vamos a poner ese Y. Listo. Tenemos las dos variables. Voy a poner el comentario. En Python el comentario es con un gatito. Obtener dos números. Perfecto. Entonces ahora tengo que hacer las operatorias. Las mismas operatorias de antes, ¿cierto? Calcula la suma. Luego va a calcular la resta. Calcula la resta. Luego viene, calcula el producto. Luego viene, calcula la división o el cociente. Y luego viene, calcula el módulo o resto. ¿Ya? La misma historia. Me dedicaré una por una. Calculo, imprimo. Calculo, imprimo. Suma es igual a, el operador es el mismo que en C, perfecto, hay que imprimir ahora. Entonces en Python se imprime con el print. Entonces aquí tenemos que decir la suma de, y aquí a diferencia del printf de C, que en el printf yo le doy toda la cadena y luego le empiezo a indicar cuáles son las variables. Bueno, en Python igual se puede hacer eso, ¿ah? Pero como nosotros lo hemos visto hasta ahora, vamos por separado. Suma de, aquí pongo la X, entonces, y aquí pongo la Y, coma, es igual a. Aquí creo que ni siquiera necesito este espacio. Creo que no necesito tantos espacios aquí porque creo que lo pone solo. Si es que mi memoria no me falla. Es igual aquí y aquí ponemos suma. Listo. Esto me va a servir para el resto de las operaciones porque aquí solo voy a cambiar el nombre de la variable, la resta, el operador obviamente. Aquí el mensajito, resta, y aquí en lugar de suma vamos a poner que es resta. Listo. Hacemos lo mismo con el producto. Hasta aquí no debería ser, ¿cierto?, mayor diferencia, o no debería causarnos mayor diferencia. Producto, al igual que en C, pude haber usado la estrategia de usar una sola variable para guardar uno a uno los resultados que fuera cambiando nada más, pero opté, al igual que en C, por tener una variable para cada resultado. El operador para multiplicar en Python es igual al asterisco. Y aquí está el producto. La gracia que tiene Python es que tiene un operador que me permite calcular potencias, ¿ya? Y en C tengo una función que me calcula una potencia, ¿ya? Entonces hay ciertas diferencias ahí con el lenguaje que muchas veces uno en las asignaturas de primer semestre omite, porque yo necesito que tú calcules la potencia usando ciclos. Entonces te omito esa parte para forzarte en cierta forma que conozcan la sintaxis un poco del lenguaje. Después que uno empieza a avanzar, normalmente en el curso que sigue van presentando esos operadores y esas funcionalidades que uno hubiese agradecido, digamos, en la primera instancia, pero por una cuestión meramente académica y con fines de mostrarte todas las potencias de los ciclos y de las estructuras de control de los lenguajes, pasa por omitir, digamos, ese pequeño detalle. Entonces aquí vamos a poner producto, y estábamos listos con el producto y ahora viene la división. Vamos a poner división y aquí vamos a poner
división, y el operador para dividir es ese. Y aquí vamos a poner división, ¿ya? Y finalmente el resto, y esto le vamos a poner, este sale más fácil, pero le voy a poner resto nomás, ¿cierto? Y el operador del resto en Python es igual el porcentaje. Aquí le ponemos el resto es, y aquí resto de A y B, o de X e Y, perdón, es igual a tanto. Entonces, perfecto, vamos acá a la terminal y vamos a pedirle al intérprete que interprete. Python 3 operadores.py, ahí está. Y me dice, ingresa el valor de X, le voy a poner un 10. Me dice, ingresa el valor de Y, le voy a poner un 2. Y me dice que 10 y 2 es igual a 102. ¡Oh! Y me dice que la resta no existe, porque hay un problema de los tipos de datos. Lo habíamos visto en el video anterior. Y a lo mejor ustedes ya estaban ahí como, no, pero deberías ponerle, haberle puesto esto. Es como desesperado. A mí me pasa a veces cuando veo los videos y sé que lo que está haciendo está mal. Uno como que se desespera y dice, pero ¿qué? Ya, pasó, pues. Ya, lo habíamos visto en el video anterior. El más, ya, lo toma de acuerdo, porque es una sobrecarga de operadores, y lo toma como lo que vienen sus operandos. Sus operandos en este caso, aunque yo le haya dicho o yo tenga en mi cabeza, ¿cierto?, de que X e Y son números enteros, el input no los trata así, ¿ya? Entonces, para el input me devuelve un string, una cadena de caracteres. Por lo tanto, X e Y es el 2 pero como carácter, es el 10 pero como carácter. Entonces, cuando yo le digo que sume, en el fondo le está pidiendo que concatene, ¿ya? En el sentido de que va a ser 10 pegado al 2 o concatenado con el 2. Entonces, por eso me queda el 102. Entonces, ¿qué hacemos? Sí me acuerdo, en el video anterior había que ponerle un INT, pero aquí va a ser como agotador poner un INT por cada vez que aparezca la X o un INT por cada vez que aparezca la Y. Entonces, ¿qué hacemos? Magistralmente lo puedo poner acá. Entonces, ¿qué sucede? Que antes de que yo guarde el valor del input en la variable X, yo lo voy a transformar. Entonces, tengo el INT aquí, tengo el INT acá, y ahí leo, tomo el contenido de esa lectura y se lo paso al INT, y el INT me devuelve, ¿cierto?, la representación de ese texto como número. Obviamente yo no le voy a ingresar letras, ¿ya? Porque si le ingreso letras, entonces se me va de las manos. ¿Ya? Y hay una estrategia que son las excepciones y el tratamiento de excepciones para probar ese tipo de cosas. Pero como estamos recién en el tercer video o cuarto video, todavía no llegamos a excepciones. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es transformando para evitar así el poner un INT en cada X o un INT en cada Y, ¿ya? O a hacer otra variable donde X se transforme en Y. De hecho, de ahí voy a hacer la misma dinámica. Entonces, o con ese cambio, digamos. Entonces volvemos a la terminal, y aquí voy a poner Python 3 operadores.py, y aquí me va a decir ingresa el valor de X es 10, ingresa el valor de Y, le voy a poner que es 2, y ahí me dice, es distinto. Ahí me dice que es 12, que es 8, 10 menos 2 es 8, que 10 por 2 es 20. Algo curioso. 10 y 2 me dice que la división es 5.0. En C no me pasaba eso. En C me decía 5 nomás, ¿ya? Y el resto es 0, ¿ya? Perfecto. Entonces ahora voy a probar con el 5 y con el 2. 5, el mismo caso de prueba que tenía en C. Y ahora me dice 7, la suma está bien. 5 menos 2 es 3, está bien. 5 por 2 es 10, está bien. Y fíjense, 5 y 2, 5 dividido sobre 2. Me dice que es 2.5. Lo que no logró hacer en C, porque en C quedó como, 5 y 2 son enteros, por lo tanto la división es un entero y yo te lo dejo como entero. No, acá me permitió el 2.5. Interesante, nueva diferencia. Insisto, no voy a hablar de ventajas ni de desventajas, diferencias. Ni bueno ni malo, simplemente distinto. Sí tratan las divisiones como número decimal. Si tocó ser decimal la división, entonces
te doy el decimal. Y si tocó ser un resultado con división entera o división exacta, entonces te lo dejo como punto cero. No me hago ningún problema. Eso lo hace Python. Sin embargo, el otro caso de prueba era aquel que dividíamos por cero. Veamos cómo se comporta. 7 y la y es 0. Allá explotó. Acá también. ¿Ya? Acá me dice que tengo un error en tiempo de ejecución, es una excepción, que es la división por 0. Entonces, eso que está ahí, lo vamos a revisar en su momento, es una excepción. ¿Ya? Y Python tiene una manera y una estrategia de tratar las excepciones. Casi todos los lenguajes la tienen, ¿ya? Sobre todo los últimos, digamos, no hablo un alto nivel, porque creo que no es el término correcto, pero sí que tienen un nivel de abstracción un poco mayor, o de funcionalidad un poco más hermética, logran tener u ofrecer el tratamiento de excepciones. Así que eso se puede resolver después, pero por ahora, como estamos recién usando o recordando o conociendo, si sabías algo de programación y no sabías cómo usarlo en Python o cómo usarlo en C, nos vamos a quedar con el tarea futura, ya trabajo futuro, ver qué hacer cuando la división es 0, indicarle algún mensaje en el caso de lo que hayamos propuesto en C, o bien derechamente hacerme cargo de ese error, que es el error que está lanzando acá, ¿ya? Con eso debiésemos dar un pasito más usando operadores matemáticos. Tenemos varias cosas por delante porque todavía hay que introducir un poco ese tipo de datos que lo había mencionado cuando estábamos terminando nuestra versión del problema en C, que es el float, ¿ya? Para poder ejemplificar aquí que me diga 2.5 y no 2, ¿ya? Y en el caso de acá no tengo ese problema porque lo hace, digamos, por mí. Lo otro que iba a mencionar era que aquí yo puedo hacer una variante, porque esto que está acá es lo que se llama funciones anidadas o llamadas a funciones anidadas. Si yo no estoy muy familiarizada con eso, o quizás me incomoda un poco la lectura, puedo desarmar eso, ¿ya? Lo puedo hacer de esta forma. Entonces voy a comentar esto de aquí. Básicamente es una alternativa, ¿ya? Porque a veces uno se siente un poco más cómodo o cómoda cuando va leyendo las instrucciones y es natural entender lo que está ahí. Entonces cuando se ponen un poco densos, ¿verdad? Así como, es que era necesario hacer esta complejización, si existe la palabra, así, complejizar la instrucción. Si me impide un poco la facilidad de mi lectura, me niego, ¿ya? Voy a dejarlo como estaba originalmente, que nos dábamos cuenta de que lo entendía como concatenación. Originalmente lo teníamos así, y el de la Y era muy similar, aquí esto es aquí, ahí sí, y vamos a poner, estoy copiando nada más, porque lo hemos dejado simplificado, y aquí estoy dejándolo como estaba originalmente. Entonces, hasta ahí la X y la Y van a ser string, cadenas de caracteres, porque es lo que me devuelve el input. Yo no tengo nada que hacer ahí. El input me dice, yo te leo, pero te lo voy a devolver como una cadena de caracteres. Ve tú qué haces con él, ¿ya? Entonces, en el caso anterior, que las líneas 2 y 3, que fue lo que nosotros simplificamos, por si no te sientes muy cómodo con esa llamada, ¿cierto?, de funciones anidadas, que después con la práctica se te hace común, pero yo siempre pienso en poder facilitar la lectura, ¿ya? Y si algo me complejiza la lectura del código, entonces vámonos por lo más sencillo. Después, con la experiencia, uno dice, ya, pues si te lo puedo unir, ¿ya? Entonces, pero eso te lo va dando un poco la experiencia. Por ahora, vive tu ritmo. Yo voy a tratar de ir viendo las alternativas, ambas opciones, digamos, para que puedas ir tú escogiendo con qué estás más cómodo en un principio, y ahí luego puedas ir trasladándote, que normalmente pasa cuando uno toma el segundo curso de programación o cuando ya empieza como a conocer otros lenguajes y dice, ya, pero es que aquí hay unos operadores, puedo empezar a simplificar mis líneas de código. Pero en el intertanto, insisto, yo puedo hacer perfectamente esto. Y aquí estoy tomando el valor de X como string,
¿cierto? Se lo estoy pasando a la función int, y lo que me devuelva el int, que va a ser la conversión de ese string a número, lo vuelvo a guardar en x. Eso en otros lenguajes que son tipados no lo podría hacer, porque x partió siendo aquí una cadena de caracteres y terminó siendo un número entero. Y eso solo Python me lo permite, ¿ya? Porque Python es un poco libre en eso, ¿cierto? Te deja decir, ¿sabes qué? En realidad, si tú quieres usar una variable, dime cómo se va a llamar nomás y asignale un valor. Y yo voy a entender que el tipo de dato de esa variable es el valor que tú le asignaste. No me complejizo, ¿ya? En cambio, el compilador de C dice, no, es que hay que declararla, y una vez que la declares, olvídate, no puedes cambiar. ¿Ya? Entonces, pues, diferencias, insisto, diferencias entre los dos lenguajes. Y aquí voy a poner int y. Lo voy a volver a ejecutar. Ya voy a limpiar aquí la terminal y me debería dar cuenta de que es exactamente lo mismo. ¿Ya? No debería haber mayor problema. Voy a interpretar nuevamente 10 y lo habíamos dividido 10 sobre 2. Entonces aquí está y me dice que es 12, es 8, los mismos resultados anteriores. Después lo probamos con el siguiente caso de prueba, era un 5 y un 2. Un 5 y un 2. 7, 3, 10, 2.5 y 1. Ningún problema. Con el 0 claramente se va a caer porque no tiene que ver con el tipo de datos, sino que tiene que ver con la operación. Entonces aquí poníamos un 7 y aquí poníamos un 0 y voilà, se cae igual como se caía antes. Eso no lo voy a evitar. ¿Ya? Lo que hice acá fue simplemente simplificar o separar o desarmar, ¿cierto? Esta instrucción que para los que tienen un poquitito más de conocimiento del lenguaje quizás sea, sí, obviamente, eso está claro, pero los que no, puedo hacerlo en dos instrucciones, ¿ya? En dos instrucciones separadas. Estas dos instrucciones que tú ves acá, la 4 y la 5, son lo mismo que la 2. Lo que pasa es que la 2 la sintetiza, ¿ya? Eso por reducción de líneas de código, si te es fácil leerlo así, manténlo así. Si no, sepáralo, ¿ya? Cuando uno aprende o está iniciando en el mundo de la programación, ese tipo de cosas puede ir obviándolas. Ya después cuando estás en segundo, tercero o cuarto año, ya hay como que dice, ya, pero mejor la pienso, ¿no? Porque la idea es acortar un poco las líneas de código, pero al principio, insisto, la facilidad de lectura de tu propio código para que tú entiendas lo que estás haciendo ahí es impagable. ¿Ya? Bueno, para ti, para el que va a leer el código que tú vas a prestar o facilitar en cierta medida. ¿Ya? Así que con eso cerramos este cuarto video, cuyo objetivo era poder revisar los operadores aritméticos. En el video anterior habíamos revisado solo uno, que era el más, el aritmético de la suma, que nos dimos cuenta de que se comportaba a veces como un operador de concatenación dependiendo de sus operandos. Aquí lo volvimos a corroborar, y que cuando intenté restar, ¿cierto?, dos cadenas en Python explotaba porque la resta no es un operador sobrecargado, ¿ya? Por lo menos con cadenas de caracteres. Entonces ahí tuvimos la diferencia, ¿verdad?, de convertir primero el valor a número entero para poder procesarlo matemáticamente, que era lo que yo quería. Y ahí cumplimos con el objetivo de haber impreso 5 mensajes en pantalla que me representaban la suma, la resta, la multiplicación y la división de los dos números. Y el resto de esa división, ¿ya? ¿Qué nos queda por delante? Controlar estas situaciones de, oye, pero se va a dividir, que no sea por 0, ¿ya? En el caso de C, oye, pero ¿y qué pasó con el decimal? Que Python sí lo resolvió. Entonces, ese tipo de cosas van a ir incluidas en el siguiente video para ir mirando un poco más a profundidad cómo es que las ejecuciones, las interpretaciones de los códigos en distintos lenguajes se van a comportar de manera distinta porque los lenguajes son distintos, ¿ya? Insisto, no voy a hablar de un mejor o peor, ya eso lo tiene cada uno. Para mí no hay un lenguaje mejor que otro, hay un lenguaje que se adapta a mis necesidades dependiendo de lo que yo quiero, resolver, ya, básicamente eso. Así que eso sería todo para este cuarto video. El objetivo es ir recordando algunos conceptos que aprendí en esos cursos de programación en los primeros semestres de las carreras de informática y poder ir trayendo a la memoria o a la retina un poco más reciente cosas que podrían ser de utilidad.
Espero que les haya servido y va a quedar ahí disponible en la descripción del video el enunciado, y yo creo que a partir ya de la próxima sesión voy a ir dejando esto en el Git, en el repositorio, para que si te perdiste, ¿cierto?, en el video, o si simplemente no quieres escribir y revisar el código luego, lo puedes tener, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense y nos vemos ahí en el video número 5 de la serie de Recordando Cosas de Programación. Que estén muy bien.